de nuevas denuncias de mujeres que han sido víctimas de acoso por parte de personalidades del mundo literario, el tema adquiere un nuevo impulso que debería terminar con esta práctica. Para hablarnos de este asunto tenemos en la línea telefónica a Vania Pillonut, miembro del grupo de periodistas de a pie. Muy buenos días, gracias por conversar con nosotros, Vania. Buenos días, felicitas y pues agradecer el espacio que es tan importante para las mujeres periodistas en estos momentos que pues como ustedes saben ha sido tendencia el Me Too contra periodistas y es muy importante hablar de este tema que nos incluye a todas y pues también a ellos, a nuestros colegas. Vania, muy buenos días, te saluda Enrique Alcocer. Sabemos muy bien que a través de la trinchera que ustedes presiden, a la que ustedes pertenecen, pues se han hecho varias acciones. Cuéntanos un poco qué es lo que sucede a partir de que pues se ha desatado todo este movimiento en donde pues mujeres han alzado la voz y por supuesto miembros que pertenecen a los medios de comunicación. Enrique, muchas gracias. Nada más me gustaría aclarar, sí he colaborado con periodistas de a pie, son mis amigas y amigos también los del colectivo, que sí son de los pocos medios que se han pronunciado al respecto y han tenido una postura clara, pero pues también comentarles que yo pertenezco al colectivo de Reporteras en Guardia, que también estamos haciendo un memorial de periodistas desaparecidos y asesinados en este país. Somos puras mujeres, somos más de 100 mujeres que estamos en este colectivo, y asimismo a la organización de freelance, que también tenemos muy claro, Frontline Freelance México, muy claro la perspectiva de género, y somos de los pocos colectivos emergentes y bueno ya establecidos que nos hemos pronunciado para que haya una reglamentación y un código de ética a partir de estas acciones tan contundentes con nombres y apellidos y en muchos de los casos con los rostros de las denunciantes desde sus cuentas de Twitter. Vania, preguntarte cuál ha sido el alcance que ustedes han detectado de los casos que se han registrado en México en distintos estados de acoso hacia mujeres periodistas. Sí, es muy importante el tema porque nosotros en el caso de Matar a Nadie del colectivo somos puras mujeres y diseñamos de esta manera el año pasado que el memorial tuviera este plus de ser puras mujeres para visibilizar justamente la desigualdad histórica que tenemos como mujeres dentro del gremio. Nosotros pensamos que este alcance puede llegar a los códigos de ética, pero sí decir que en los diferentes estados donde ya hay una violencia implícita, ya hay una violencia como en el estado de Guerrero, en el estado de Michoacán, en el estado de Tamaulipas, en algunos estados fronterizos, pues se nota esta desigualdad inclusive en las fuentes de trabajo, en los salarios, pues también vemos que hay violencia doméstica combinada con acoso laboral y es muy complicado que las compañeras, sobre todo mujeres con hijos, madres solteras, puedan de alguna manera denunciar públicamente o hacer pues público en sus redes sociales esta situación que están viviendo en sus estados que ya de por sí son violentos. Esto pues afecta no a hombres y mujeres. Yo creo que hay que hacer una diferenciación cuando la carga de trabajo se convierte doble para una mujer periodista que además sostiene a su familia. Felicitas, Enrique. Claro. Vania, ¿cómo se puede hacer o qué es lo que sigue para que estas voces se sigan escuchando, para que por supuesto sean empáticas con las denuncias y también hacer aportes que fomenten la libertad de expresión? Bueno, pues yo aquí anoté algunas reflexiones breves sobre la importancia del Me Too en este contexto y pues voy a concluir con estas propuestas que además he ido recolectando de colegas que han sido víctimas de agresiones sexuales, de violaciones, también de acoso y que por simple que pareciera el acoso, creo que se trata de un violentómetro y así me gustaría llamarlo, en donde los medios deberían de ser conscientes, pero bueno, el antes y el después del Me Too es que pues reconocimos las prácticas que tenemos y ya verbalizamos el acoso porque era como un mito, como algo que estaba muy oscuro en los pasillos de las redacciones y pues ahora hay gente que ya pone palabras y dice que quisieron tener relaciones sexuales sin consenso, que quisieron estar en un espacio en donde solamente con la mediación de algo sexual podían estar. Y bueno, esto creó una red de seguridad para que todas las mujeres periodistas empezaran a hablar,
porque aunque ha habido desacreditaciones de los modos en las que se recabaron los testimonios, pues yo creo que lo más importante es estar leyendo que hay un modus operandi, hay un hilo conductor de estos agresores que por desgracia son nuestros compañeros. Entonces, debería salir alguien también a decir públicamente desde los medios, sobre todo impresos, que han sido los que más han dado la espalda al tema, pues a decir cuáles han sido sus parámetros, sus códigos de ética para que el género, que siempre ha tenido una desigualdad, pues las mujeres no tengan desigualdad dentro de sus redacciones, o por qué los medios no publican ni visibilizan siquiera estas denuncias que tienen ya cara, nombre y apellido y están contra un agresor que sigue gozando de algún privilegio dentro de las redacciones por aquello que digan que ellos no publican anónimos, ¿no? Sí hay periodistas que están dando su rostro y no vemos un cambio sustancial más que en algunos casos como Chilango, que Chilango y Más por Más ya dijo que iba a separar a 2 de los 3 mencionados en este movimiento. Y también como congruencia, pues Freelance Frontline México pues separa de la membresía a 1 de los que están mencionados únicamente porque debemos tomar una posición, y la posición que se toma al respecto es creer a la víctima, creer a quienes están mencionando todo esto, y pues sí trabajar en códigos de ética porque estamos en pañales y ni siquiera la gente tiene una conciencia clara de lo que está pasando, no nada más en el gremio, en otros aspectos de la vida con hombres que acosan, y tenemos que reglamentarlo porque no debería de existir, pero como existe tendríamos que reglamentarlo. Pues ahí está, Vania, muy importante el tema y por supuesto que requerimos de mayor atención y sobre todo de justicia. Gracias por esta comunicación y estamos al pendiente de las acciones que lleven a cabo. Muy buen día. Buen día, gracias por el espacio.